El título que le dimos a esta miniserie navideña fue ¿Para qué vino Jesús a nacer? A través de los evangelios hemos dejado que Jesucristo mismo nos responda esta pregunta. Y lo que vimos hasta aquí en las últimas 3 semanas fue que Jesús, número uno, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número dos, él vino también a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y además vino también a servir y a rescatar o a dar su vida en rescate. Y la semana pasada vimos que Él vino a sacar a la humanidad de las tinieblas o a sacar a todos aquellos que creen en Él de las tinieblas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una quinta razón por la cual Jesús vino a nacer este mundo. Y esta razón, como ya vimos, la encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 18, versículo 37. Y yo creo que es pertinente decir que este pasaje que acaba de leer nuestro hermano Eleazar, pues se da en un contexto donde Jesús es traído a juicio. Los líderes principales am, de los judíos trajeron a Jesús ante Pilato con la esperanza de que Pilato lo condenara a muerte. Y bueno, yo creo que conocemos básicamente lo que pasa en este pasaje, por lo tanto no voy a hacer yo más contexto sobre esto, pero Jesús estando ante Pilato, esto es lo que Pilato le pregunta, versículo 33. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, es como si Jesús le estuviera diciendo, la pregunta que tú me haces, la estás haciendo porque otros te han dicho que yo soy el rey de los judíos, o porque tú lo percibes, porque tú lo has visto en mí, o porque tú o a través de otros se han dado cuenta de que yo he tratado de ponerme como rey. Cuando sabemos que Jesús, cuando lo querían coronar como rey, él no lo permitió porque él sabía que no venía como rey, sino como salvador. Y bueno, sigue diciendo el versículo 35, Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Y mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Escucha lo siguiente, yo para esto he nacido, no para ser rey. O sea, tú eres el que está diciendo que soy rey de los judíos en este momento. Pero yo para esto he nacido, más bien, para esto he venido al mundo, para esto nací. Y dice ahí, para dar testimonio de la verdad o la verdad. Y lo dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Versículo 38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y bueno, antes de desglosar lo que hay detrás de estos pasajes, de estos versículos que acabamos de leer, vamos a dejar que los diccionarios y nuestro sentido común nos defina qué es la verdad. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase que dice, ¿juras decir solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Esa es una frase, un juramento que se hace en los tribunales y se hace para exigir que los testigos van a declarar con honestidad, que todo lo que ellos van a decir no sea mentira, que no haya omisiones de la verdad y que tampoco haya exageraciones. Y bueno, esto se hace con el propósito de obtener una declaración completa, honesta, íntegra, con el fin de preservar la justicia, ¿verdad? Y la fiabilidad de la información. Ahora, todo mundo en un tribunal espera que un testigo sea veraz, porque nadie quiere un juicio injusto, un juicio de hecho arreglado, amañado. ¿Por qué? Porque si hay un juicio injusto y amañado, esto puede afectar definitivamente la libertad de un inocente. Y de ahí la importancia de que el testigo sea veraz. Y bueno, si la verdad es importante en un tribunal humano, ¿cuánto más, hermanos, debiera de serlo al hablar en asuntos o con respecto a los asuntos eternos? ¿Como qué? Como el destino eterno de nuestras almas. ¿Qué hay después de la muerte? En estas cosas, más que ninguna, nosotros necesitamos saber la verdad. O sea, solo la verdad y nada más que la verdad. Ahora, como pregunta Pilato aquí, ¿qué es la verdad? Bueno, una vez más, vamos a dejar que el diccionario y el sentido común nos definan qué es la verdad. Y con esto, yo creo que cuando regresemos al pasaje, nos va a preparar el camino y para poder entender lo que Jesús está diciendo cuando Él afirma que Él vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y bueno, ¿cómo define el diccionario la verdad? El diccionario dice que la verdad es la concordancia, es la conformidad, es la coherencia, la armonía, la correspondencia
entre lo que se dice, lo que se piensa o se cree y la realidad. O sea, lo que tú dices, tú piensas, tú crees, debe de concordar con la realidad, ¿verdad? Es decir, hermanos, que si tú afirmas algo, tú aseveras algo, y ese algo verdaderamente no corresponde con la realidad de los hechos, tú estás mintiendo. De igual manera, tus creencias, tus opiniones, tus aseveraciones, si todas ellas no concuerdan con la realidad, entonces es una mentira. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que el sol sale por el ah, oriente y se pone en el occidente, o del este al oeste. Pregunta, ¿esto que yo creo realmente concuerda con la realidad? Si esto es así, entonces lo que yo creo es una verdad absoluta, objetiva. Es así aquí en China y donde quiera que tú estés en cualquier parte del mundo. Es así, ¿verdad? Ahora, si esto no corresponde con la realidad, no importa cuánto yo crea que es así, que el sol sale del este al oeste, no importa cuánto yo lo asegure, no importa si yo viva como lo que yo creo, si esto no corresponde con la realidad, es un desacierto, es una falsedad, es un error. Y de hecho, déjenme les digo que es un error creer eso, creer que el sol sale del este al oeste. ¿Por qué, hermanos? Bueno, el sol no sale del oriente y se pone en el occidente. Más bien lo que percibimos como el sol saliendo y poniéndose es en realidad el resultado de la rotación de la Tierra sobre su propio eje. O sea, el sol no se está moviendo alrededor nuestro, sino nosotros en el planeta Tierra alrededor del sol. En palabras sencillas podemos decir que la verdad es lo que corresponde con la verdad, ¿verdad? Si yo digo que el presidente actual de los Estados Unidos es Donald Trump, yo estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque corresponde con la realidad. Ahora, es importante mencionar que la verdad, tal como la conocemos, se puede clasificar en dos formas. La primera es la verdad absoluta, o sea, la verdad objetiva, y la siguiente es la verdad relativa o subjetiva. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? Bueno, vamos a definir cada una de ellas. Vamos a empezar por definir la verdad absoluta. La verdad absoluta es una realidad que siempre, siempre es invariable, siempre es inmutable, no cambia. Y además es universal. Esto sin importar las opiniones, las creencias o las perspectivas personales de cada individuo. O sea, esta verdad absoluta se basa en hechos verificables y se basa en la correspondencia con la realidad. Yo espero no rebrujarlos, pero a medida que vaya avanzando, voy a ir simplificando estas definiciones. O sea que la verdad absoluta siempre es una realidad permanente, eterna y universal. No cambia con el tiempo, no cambia con las circunstancias, no depende de la percepción de los sentimientos y las opiniones personales. No, esa verdad continúa siempre existiendo. Y además, como dijimos que es universal, existe en todas partes. Y esto independientemente de que es consciente de ella o no. Es así. Por ejemplo, regresando al ejemplo del Donald Trump, que él es el actual presidente de los Estados Unidos. Podemos decir que dentro de 100 años, si es que Jesús no viene antes, podemos decir verazmente que él en el 2025, o sea, Donald Trump fue el presidente de los Estados Unidos. Esta es una verdad permanente, no cambia. No la va a cambiar el tiempo, no la va a cambiar las circunstancias. Esta es una verdad inmutable. Otros ejemplos sería de que si metemos la mano al fuego, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar, ¿verdad? Esto va a ser aquí en China. No importa las opiniones que tú tengas sobre esta verdad, tus creencias, tu percepción personal, no. O sea, esta verdad absoluta de que si tú metes la mano al fuego te vas a quemar corresponde con la realidad. Otro ejemplo sería si nos quedamos sin oxígeno bajo el agua, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ahogar. Es una realidad que siempre es inmutable y universal. Si tratamos de caminar sobre el agua, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir, a menos que Jesús, con su poder, ¿verdad?, pueda hacer lo que hizo con Pedro. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, si tú tratas de caminar sobre el agua, te vas a hundir. Esto es una realidad también que no cambia y que existe en todas partes. Te puedes meter en cualquier lago de cualquier parte del mundo y va a suceder lo mismo. Bueno, el sol emite luz y calor. Es una verdad absoluta. Nada ni nadie puede cambiar eso, esa realidad.
Ahora, a la luz de estos ejemplos podemos concluir que la verdad absoluta es invariable, o sea, inmutable, no cambia por opiniones, ni mucho menos por sentimientos, es que yo siento, no cambia por circunstancias, y además es universal. Es decir, es la misma para todos, en cualquier lugar. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, que lo que quiere decir la ebullición del agua es la temperatura en que el agua de forma líquida se transforma en vapor. Bueno, el punto, la temperatura específica en Fahrenheit es de 212 Fahrenheit. Esto es una verdad absoluta aquí en China. Si tú pones agua en su forma líquida bajo el fuego, esa agua, cuando llegue a 212 Fahrenheit, va a empezar a hervir y va a empezar a transformarse en vapor, en un gas. Esta también es una verdad inmutable y universal. Ahora, vamos a definir qué es una verdad relativa. Y dijimos, la verdad se compone de dos tipos de verdades. Y entonces, ¿qué está pasando, pastor? Bueno, espérame. Esta otra parte es la verdad relativa o subjetiva. Y bueno, a diferencia de la verdad absoluta, que es inmutable y universal, la verdad relativa cambia según las preferencias. Por ejemplo, si yo afirmo Luis Miguel es el mejor cantante que tiene ahorita el mundo, o estos son los tacos más ricos del mundo, esto es una verdad relativa, de acuerdo a mis preferencias, de acuerdo a mis gustos. Bueno, la verdad relativa sí cambia, no es inmutable. Y además no es universal, cambia según la cultura. Por ejemplo, si yo digo es de mala educación entrar con zapatos en una casa. Bueno, este ejemplo depende de la cultura. Por ejemplo, en Japón sí es de mala educación, pero no aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si está captando la diferencia que hay entre los dos tipos de verdades. Si yo digo el color morado es el color más hermoso del mundo, es una verdad subjetiva, hermanos, que se basa o que depende de los gustos personales. Y para ir resumiendo lo que es la verdad y sus clasificaciones, vamos a preguntarnos cuál es la diferencia entre la verdad absoluta y la verdad relativa. Bueno, en resumen, la verdad relativa depende de un sujeto, depende del tiempo, depende de la cultura o de las circunstancias, mientras que la verdad absoluta no depende de nada de eso, no depende de opiniones, sentimientos, circunstancias, sino depende de la realidad universal e inmutable de las cosas que son las mismas para todos en cualquier lugar. No así la verdad relativa. Ahora, lo lamentable de todo esto es que como nunca antes en la historia del mundo, la sociedad actual se empeña en aplicar estas verdades relativas como si fueran verdades absolutas. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace eso? Bueno, eso raya, y se vaya a lo mejor feo, en los límites de la estupidez, de la irracionalidad, donde es evidente que no hay un buen juicio en este tipo de personas, que aplican las verdades relativas y dicen, son verdades absolutas. Y bueno, esta manera de pensar errada raya, como alguien escribió, en la mayor manifestación de la estupidez humana. ¿Por qué? Porque es un riesgo evidente para la humanidad aplicar verdades relativas como si fueran verdades absolutas. Por ejemplo, dicen hoy en día, si tú eres un hombre, pero te percibes como mujer, te sientes mujer, esa es tu verdad. Aunque para la biología y para otros, sobre todo los cristianos, no sea así. Si para ti Alá o u otra divinidad es Dios, el creador de todo lo que existe, bueno, esa es tu verdad, aunque no corresponda con la realidad, ¿verdad? Bueno, todas estas supuestas afirmaciones no son verdades que dependen, hermanos, según de la preferencia de las personas o de la cultura. No, estas son verdades que dependen de lo que es inmutable, de lo que es universal, que no cambia con el tiempo ni las circunstancias. Y son verdades válidas para todos en todas partes. Hay un creador detrás de este universo, detrás de este mundo. Porque el mundo, el universo, la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea en que estamos, es infinitamente más compleja que decir que alguien creó este artefacto, esta laptop. Tú y yo no podríamos decir, esta laptop que no es una laptop iPhone, no, Apple, tú no podrías decir que Steve Jobs o la empresa de Apple creó esta laptop. ¿Por qué? Porque no es Apple. Ellos solamente se dedican a crear laptops Apple. Bueno,
lo mismo, hermanos, podemos decir que hay un creador detrás de este mundo y tú no puedes guess, adivinar, suponer, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo creo que quien creó el mundo es esta divinidad o creo que salimos de la nada. No, no, hay una verdad absoluta que corresponde con la realidad. Y sabemos que la Biblia nos va a decir quién es el creador del mundo, ¿verdad? Así que, hermanos, cada afirmación que hace el ser humano se debe preguntar, ¿mi afirmación, mis creencias, mis opiniones realmente concuerdan con la realidad? Que la realidad es la totalidad de todo lo que existe, de todo lo que es. Lo que yo creo acerca de Dios corresponde con la realidad. Todas esas cosas son importantes a asegurarnos y ponerlas a la luz de lo que dice la Biblia. Miren, no hay duda de que en una generación como la nuestra, como la que estamos viviendo, que la verdad absoluta está siendo atacada por todas partes, es absolutamente crucial que podamos diferenciar una verdad absoluta de una verdad relativa, porque de lo contrario vamos a correr el peligro de volvernos, escucha, vulnerables. ¿A qué? A la manipulación, al engaño. Y tienes que tú entender que es una verdad absoluta y que es una verdad relativa, subjetiva. Porque de lo contrario vas a ser presa fácil de quién? Del padre de mentiras, de Satanás. Que detrás de este mundo está Satanás operando sobre él. Y sobre todo hoy con la ah, tecnología moderna que tenemos, con las plataformas sociales, Satanás las usa para bombardearnos constantemente de mentiras. De hecho, el gran maestro del ajedrez y además activista político y escritor, Garry Kasparov, si es que así se pronuncia, él siendo un genio, él dijo lo siguiente, dice, el propósito de la propaganda moderna, específicamente la de Rusia, que detrás de todo esto está Satanás. Él no lo ve así, pero nosotros, como tenemos la luz de la Biblia, sabemos que detrás de toda esta propaganda moderna está Satanás. Bueno, dice él, no tiene el fin de desinformarnos, sino más bien de crear una inundación de información falsa que abrume, que canse el pensamiento crítico, haciendo que la gente dude de la verdad misma y considere inescrutable, imposible de conocer y averiguar la verdad. O sea, la estrategia, según el ruso, no es que creas una mentira específica, sino que te canses de discernir entre la verdad y la falsedad, cuyo objetivo final es que la verdad absoluta sea irrelevante, sea aniquilada, sea extinguida. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, que es el padre de mentiras. En resumen, dice el genio ruso, la propaganda actual es una guerra contra la razón. Y dice, está diseñada para paralizar nuestra capacidad de juzgar. ¿Se ha dado cuenta que hoy ya nuestros jóvenes, nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, no usan el sentido común? Se les hace difícil. Y esto no es porque están saliendo tarados, mensos, no. Es porque, como nunca antes, hoy Satanás usa las plataformas, usa los artefactos para bombardear a nuestros hijos y a nosotros mismos de mentiras. Y según este genio, le está diciendo que es una guerra contra la razón. Y llega un momento en que empieza a paralizar, a mermar, a minar tu capacidad de juzgar. Y en última instancia, borrar el concepto de lo que es verdad. Por eso es que hoy, como nunca antes, tenemos muchas familias diciendo, si un niño de 5 o 6 años quiere ser mujer, aunque es hombre, que sea él feliz. Pues esto es algo irracional porque su biología natural no corresponde con lo que él quiere ser. Así que Satanás está detrás de todas estas cosas. Y bueno, pudiéramos decir que lo que está diciendo este ruso es que la apatía por la verdad es el objetivo de esta propaganda, ya no digo moderna, del diablo. Porque una vez que tú desconfías de todas las fuentes de la verdad y sobre todo la Biblia, el mal suelta la rienda. O sea, el mal en los hombres, si ya no hay nada que nos detenga, moralmente hablando también, entonces empieza uno a darle rienda suelta al mal. Así que lo que Kasparov está diciendo es que el propósito de todas estas mentiras, mentiras que el mundo ah, lanza a través de las redes sociales, el propósito de estas mentiras es desgastar, minar, socavar la capacidad de las personas para pensar críticamente y discernir la verdad. O sea, ese bombardeo constante de información confusa, engañosa, tiene la función de crear situaciones en las que el pensamiento crítico se empieza a debilitar.
¿Por qué? Porque las personas pierden esa capacidad ya de analizar la información con detenimiento, de una manera lógica. Estamos uno y luego otro y luego otro y otro y otro, y así informaciones en videos bien cortos, ¿verdad? Y pum, pum, pum. Al final del día, ¿cuánta información nos recibimos? Todo eso empieza a minar nuestra manera de pensar críticamente, de analizar detenidamente, de usar el sentido común. Y bueno, llega un momento en que la mentira ya empieza a verse como verdad. Y bueno, hoy en día vemos, como mencionaba hace un rato, que se le dice a un niño de 5 o 6 años que tal vez no sea un niño, que tal vez sea una niña, porque supuestamente su identidad sexual pues no depende de sus genes, no depende de su biología, depende de cómo él se perciba a sí mismo. Y bueno, lo que el ruso está diciendo aquí es que en un entorno donde la verdad se socava, se ataca, las personas se vuelven más vulnerables ¿a qué? A la manipulación, a ser controlados, sobre todo al engaño. Yo creo que todos aquí tenemos hijos o hemos estado con niños, ¿verdad? Un niño de 4 o 5 años, él ya sabe diferenciar, hermano, entre una verdad y una mentira. Por ejemplo, el niño de 5 años sabe que si mamá le pregunta, ¿te comiste la galleta? Y todavía tiene migajas así cayendo de sus labios, pues él dice, sí, me la comí. Si hay evidencias, con más razón va a decir, sí, me la comí. Pero cuando no hay muchas evidencias, los niños tienden también a mentir. O sea, ellos ya pueden diferenciar entre lo que es una verdad y una mentira. Y bueno, de la misma manera el niño a esa edad sabe distinguir ya su sexo, hermanos. Sin embargo, debido a que vive en una sociedad que se empeña en deshacer la verdad absoluta, el niño fácilmente es manipulado, es controlado. Y esta es la manipulación que las verdades absolutas como estas han llegado a ser odiosas, hermanos, aún dentro de las iglesias. Y esto es irónico, esto es absurdo porque la iglesia, dice Pablo, que es columna y baluarte de la verdad. Es en la iglesia donde la verdad absoluta de Dios debe de ser proclamada. No nomás aquí cuando nos reunimos, sino cuando salimos. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo, los miembros del cuerpo de Cristo. Y la iglesia debe de ser eso y debe de proclamar la verdad absoluta de Dios, sobre todo las fundamentales. ¿Como cuáles? Como a la luz de la eternidad, ¿qué va a importar más? ¿Cuál verdad de Dios va a ser más importante? ¿Que Dios creó el mundo? ¿Que Dios es bueno? ¿Que Dios es misericordioso? ¿O que Dios ha establecido un día en que va a juzgar a todos los seres humanos? Y que todos aquellos que no hayan corrido a Jesús a refugiarse en arrepentimiento y fe, todos ellos van a ser condenados a un tormento eterno. Y es eterno, porque ahorita se está atacando esa verdad, que no resulta que el infierno no es eterno, porque no corresponde con la falta, pastor. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que es así. Puedas tú asimilarlo, no es así. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, no dijo, yo tengo la verdad. No, yo soy la misma verdad personificada. Y él vino a hablar acerca del infierno, donde el fuego nunca apaga. Si la condenación no va a ser eterna, ¿para qué el fuego sigue encendiendo? Donde el gusano de los hombres, es que ahí va a estar nomás Satanás, ¿de verdad? Donde el gusano de los hombres no muere. Son verdades que están siendo atacadas porque son fundamentales. Yo hablo de estas verdades que no se predican en las iglesias. O sea, estas verdades fundamentales para muchos pastores, para muchos miembros de supuestas iglesias, son odiosas. Hablan a veces, pero de una manera superficial, de una manera no amplia, ambigua, donde no se entiende exactamente qué lo que están diciendo. Somos la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Sostenemos la verdad, la anunciamos, la proclamamos. Y bueno, el problema es que incomoda ya. Quizás tú aquí ya te acostumbraste a escuchar toda la verdad de Dios. Pero yo no sé si te ha pasado, yo llegué a visitar unas iglesias porque me invitaban y yo empezaba y llevé en ese entonces a Martín y Ana y yo no tuve que decirles qué les pareció. No, ellos solo le damos gracias a Dios porque nos puso una iglesia donde se predica toda la verdad, pude discernir esto y esto y lo otro. Y es que están aquí dándoles como si fuera pan en la boca, cosas básicas, cosas inclusive que se repiten una y otra vez y que a la luz de lo que más importa es superficial. Entonces, hay iglesias que inclusive este tipo de verdades, las verdades absolutas, fundamentales de Dios, son odiosas.
Y bueno, la cosa es que hoy en día hay cristianos que están siendo encarcelados por causa de proclamar esta verdad. Y no estoy hablando de países musulmanes, o sea, no estoy hablando de que esto está sucediendo allá en la comunista China, no, no, no. Esto está sucediendo inclusive en lugares como en Canadá. Hay personas que están yendo a la cárcel sencillamente porque están dispuestos a proclamar las verdades absolutas de Dios, cueste lo que cueste. Y nosotros como cristianos somos llamados a hacer eso. Y ahí el pedirle a Dios que nos dé de nuevo, que nos dé valentía para proclamar la verdad. Porque aunque la gente no la quiera escuchar, tenemos que proclamar la verdad. ¿Qué le digo Pablo a Timoteo? Predica la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, a la luz de todo esto, la pregunta que surge es, ¿existe la verdad absoluta? ¿O será que el punto de vista de cada persona es verdad para ellos, pero no para otros? Como nos quiere engañar el mundo, Satanás. Bueno, el mismo sentido común, hermanos, como hemos visto varios ejemplos, y sobre todo la Biblia, nos va a decir que hay una verdad objetiva, hay una verdad absoluta y además es posible conocerla. De hecho, la Biblia nos va a decir que Jesús vino a qué? A dar testimonio de la verdad. El testigo fiel de la verdad es Jesús. Y más allá de esto, Jesús es la misma verdad. Si esto es así, que es así, significa que la verdad absoluta sí existe. Y es la verdad absoluta, o sea, con un artículo definido, la verdad absoluta de Dios. O sea, no es mi verdad, no es la verdad de este líder, no es la verdad de Dios. Ella existe. Y una vez más, aunque el mundo se empeñe en querernos decir que la verdad objetiva y absoluta no existe y que ellos tienen derecho de tener su propia verdad, la verdad de las cosas, la verdad de la realidad es que tu percepción de las cosas, tu opinión no es lo que importa es la realidad de las cosas. Porque así como es absurdo creer, hermanos, que existen círculos cuadrados, existe un círculo cuadrado. ¿Qué? No, en las matemáticas las verdades son absolutas. 2 más 2 es 4. Ahí no hay relatividad. Todo es absoluto. Por lo tanto, así como decir que es absurdo que existen los círculos cuadrados, bueno, así de absurdo suena que digan que existan hombres con aparatos reproductores femeninos compuestos por ovario, trompas de falopio, útero, vagina y todas estas cosas que permiten que haya menstruación, procreación y la gestación. O sea, si tú eres una persona que tienes aparato femenino, tú eres una mujer. No, yo me veo como un hombre. Es una mujer. Esa es una verdad absoluta. Y por lo tanto, este tipo de verdades no son construcciones sociales como quieren mucho pensar y quieren querer que nosotros creamos así. No, es que esto de que hay que ser hombre si tienes tu aparato masculino, esto es de una construcción social. Eso nuestros padres así lo creyeron, pero nosotros no nos vamos a dejar guiar por las construcciones sociales. No, esto es una construcción biológica. O sea, esto no es algo que lo definió la sociedad, más bien la naturaleza biológica, ¿verdad? Estableciendo que las verdades absolutas sí existen. Ok, con esto en mente vamos a regresar a Juan capítulo 18. Dice allí, Juan le dijo entonces Pilato, ¿y luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús a Pilato en otras palabras? Pudiéramos decir, ciertamente yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Más bien, mi reino, porque este mundo se fundamenta en la mentira, porque el padre, el príncipe de este mundo es padre de mentira. Pero mi mundo, mi reino se fundamenta en la verdad. Es por eso que yo he venido a dar testimonio de la verdad. Mira, Pirato, todos los políticos con los cuales tú te has topado has estado acostumbrado a contender con ellos, todos ellos han contendido contra ti con engaño y con mentira. Sin embargo, mi reino se fundamenta en la verdad. O sea, mi reino es de una naturaleza completamente distinta a tu reino. Mi reino impera la verdad. Por lo tanto, no temas que yo sea rey, porque mi reino no es de este mundo. O sea, no te voy a usurpar, no te voy a destronar. No, más bien yo vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Escuchemos lo que Jesús afirma en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice allí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesús a ciertos judíos incrédulos después de haber visto señales y aún así no creían en él. Y le dice, ustedes son
de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en qué? En la verdad. Eso significa que todo aquel que no permanece en la verdad de Jesús es parte del diablo, ¿verdad? Y lo dice ahí, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, lo que Jesús está estableciendo aquí en este versículo es un contraste entre el reino de este mundo dominado por el engaño y el reino que va a ser establecido por Jesús, donde reina la verdad. De manera, hermanos, que podemos nosotros concluir que Jesús vino a nacer este mundo ¿para qué? Para exponer la mentira y al mismo tiempo revelar la verdad de Dios que libera a las personas de la ignorancia, de la falta del conocimiento de la verdad. Entonces, la primera enseñanza que traemos de este pasaje de Juan 18 es que la verdad absoluta existe. Claro que sí. Así como existe en lo natural, existe también en lo espiritual. Sin embargo, este pasaje también nos enseña que la verdad absoluta ha sido revelada ¿en quién? En el pastor, en los líderes religiosos, en el gobierno, no, en Jesús. Volvamos otra vez a nuestro pasaje de inicio. Dice allí, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad. Este versículo también nos dice que el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, descendió del cielo, ¿para qué? Para que entonces podamos nosotros conocer la verdad. Es a través de Él. O sea, como dije un momento atrás, Jesús no solamente es un testigo fiel de la verdad, como dice Apocalipsis, he aquí el testigo fiel, ¿verdad? No, Jesús es la misma verdad encarnada. Si tú eres un buen estudiante, un buen observador y te pones a leer todo el Evangelio de Juan, que es bien corto y es bien entendible, tú te vas a dar cuenta de que a lo largo de todo el Evangelio de Juan, la verdad está directamente conectada con la persona de Jesús. De hecho, cuando Juan empieza a escribir su Evangelio, él se refiere a Jesús como aquel verbo que existía eternamente. Recuerda, lo leímos la semana pasada. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Unos versículos más adelante, Juan dice lo siguiente. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice él, vimos su gloria. Vimos la gloria de él. Aunque no en toda su plenitud, porque no hay nadie que vea a Dios y mire, ¿verdad? No, su gloria de Jesús está encubierta por el cuerpo humano, pero vieron parte de su gloria. Y lo dice, gloria como del unigénito Padre, y lo lleno de gracia y de qué? De verdad. O sea, fíjese que Juan no muestra aquí la verdad como una idea abstracta, ambigua. No, no, no. Ahí dice lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús cuando aparece aquí en escena, él era una persona llena de mucha gracia, pero sobre todo de verdad. Él confrontaba a todos. O sea, él no era como nosotros, que a veces cuando tenemos valentía o estamos enojados, decimos verdades enojadas que no debemos de decir, que debemos de decirlas como establece la Biblia. Si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y dile, no solo andes diciendo a los demás, no, Jesús era la verdad misma. Y él confrontaba a las personas cuando tenía que hacerlo. Versículo 17 de ese mismo capítulo, escucha lo que dice Juan. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién. ¿Te fijas? Cómo Juan relaciona la verdad con la persona de Jesús. Es una realidad, Jesús es la encarnación de la verdad. Ya Juan 14:16 nos dice ya más claro, ¿verdad? Jesús les dijo, yo soy el camino. No les dijo, yo soy un camino, yo soy el que te guía por ese camino. No, yo soy el camino. Nadie va al Padre, nadie viene a Él, porque yo soy el camino. Mi sacrificio abrió ese camino. Yo soy ese camino. Y además, ¿qué es? Él es la verdad. Él es la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esto nos enseña que toda la verdad que necesitamos saber acerca de Dios, acerca de su carácter, de sus propósitos, de su plan de salvación, están plenamente encarnados donde en la persona de Jesús. Tenemos que ver los evangelios y tenemos que ver lo que escribieron los apóstoles, los discípulos de Jesús. Porque les dijo, no se preocupen, el Espíritu Santo les va a dar que digan, que escriban. Él los va a inspirar, Él les va a hacer recordar todas las cosas que yo les enseñé. Entonces, ¿quieres ver a Jesús? Lee los evangelios, lee las cartas de quiénes, de los apóstoles. El autor de los Hebreos empieza escribiendo, Dios habiendo hablado muchas veces a quienes, a nuestros ancestros, a través de profetas, ahora lo hace a través de Jesucristo, porque Él es la verdad. Ahora, hermanos, las implicaciones de que Jesús sea la verdad y que esté en nosotros a través de su Espíritu Santo
Wow. Dentro de nosotros tenemos un tesoro veraz de conocimiento incalculable. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. Dice, en quien están escondidos, o sea, en Cristo Jesús, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo el conocimiento, toda verdad, toda sabiduría están en Jesús. ¿Y qué es lo que implica lo que Pablo está aseverando ahí, está asegurando bajo la inspiración del Espíritu Santo? Bueno, que no hay conocimiento fuera de Jesús. O sea, todo lo que contradiga lo que Jesús dijo y aseveró es falso. Todo, no importa quién lo esté diciendo. No importa que lo diga el Papa, no importa que lo diga el profeta que hace milagros, pastor. El diablo tiene poder para hacer milagros. No importa quién lo diga, si lo que dice una persona lo asevera, lo enseña, lo cree, contradice lo que Jesús dijo, es falso. Es totalmente falso. Por lo tanto, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, acerca de la vida, acerca del plan de salvación, de qué hay detrás después de la muerte, está revelado en Jesús, en los escritos sobre Él. ¿Por qué, hermanos? Porque como ya vimos, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea, Él es la fuente suprema de la sabiduría. Esto significa que es a través de Él que nosotros podemos conocer la verdad. Y para esto necesitamos nacer de nuevo. O sea, Pablo nos dice que alguien que no tiene la iluminación de Dios a través del Espíritu Santo cuando cree en Jesús, ellos están ciegos. Ellos pueden leer la Biblia y no entenderle ni papas. No le entienden nada. El mismo Pablo dice ahí en Corintios que todavía los judíos, o sea, tienen el velo, leen una y otra vez el Antiguo Testamento y no entienden que Jesús verdaderamente fue el Mesías, el Salvador que Dios envió para que perdonara a Dios los pecados de ellos. Se necesita esto, pero una vez que ya Dios te da su Espíritu Santo y empiezas a pedirle a Dios sabiduría, que dice Santiago el que está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que le da sin reproche. Yo no entiendo nada, no entiendes nada, porque lo más seguro es que porque es flojo, no te expones a la verdad, no eres diligente, no procuras, como Pablo, que él procuraba con diligencia presentarse a Dios como obrero aprobado que traza bien la palabra, que se esfuerza por trazarla bien. Pues Jesucristo es la fuente suprema de la sabiduría y solamente en Él, en su palabra, podemos conocer todo acerca de Dios, todo acerca del propósito de la humanidad, cosas que filósofos con mentes increíbles se han preguntado a través de los siglos y no pueden descifrar nada. A Dios le plació que salvar a quién, a los creyentes a través de la locura del evangelio, no a través de la sabiduría. Por lo tanto, si queremos conocer la verdad acerca de Dios y todo acerca de las cosas de la vida, tenemos primeramente que conocer a Jesús. Y mire, yo podría decir que yo sé muchas cosas acerca de ustedes. Sin embargo, hermanos, yo no sé cuánto de lo que yo sepa de ti sea correcto. Y esto no es lo que importa. O sea, si lo que yo sé de ti sea correcto, no es lo más importante. No, lo más importante es que tú tengas la información correcta acerca de ti. Eso es lo importante, es que tú te percibas a ti mismo como realmente eres, no como tú piensas o como los demás piensan que eres. Y bueno, el problema es que muchas personas se ven a sí mismas como personas buenas. Que de repente se me mete el diablo y hago cosas malas. Y dicen cosas como, es que nadie es perfecto. Y entonces tú le dices, entonces eso quiere decir que tú eres malo, porque no eres perfecto, a veces haces cosas malas. Pues sí, sí, sí soy imperfecto, pero yo sé que dentro de mí soy una persona buena, de verdad. Una persona que roba por primera vez, aunque sea por una vez, es un ratero. Una persona que aunque sea una vez que mate a alguien, es un asesino. Así que si no somos perfectos, ya estamos admitiendo que hacemos cosas malas, ¿verdad? Ok, la pregunta ¿es esta percepción verdad? O sea, la percepción que tú tienes de ti mismo, ¿o es una ilusión? ¿Concuerda lo que tú afirmas o piensas acerca de ti con la realidad misma? ¿O tus emociones y malas interpretaciones han creado en tu mente una realidad subjetiva, relativa, que al final de cuentas va a terminar en error? Bueno, la única manera de saberlo
es contrastando lo que tú piensas de ti mismo con la verdad encarnada que es Jesús, ¿verdad? O sea, lo que tú crees ahorita de ti mismo, vamos a ver si concuerda con lo que Jesús dice. Esta es la única manera de conocerte a ti mismo, porque déjame decirte que ser bueno, según la definición de Dios, no es otra cosa que ser en todo como Jesús y hacerlo todo como Jesús lo hizo. Esa es la definición de Dios de ser una persona buena y perfecta. Ser totalmente como Jesús. Yo sé que de acuerdo a nuestra definición, pues nosotros sí nos vemos como buenos, pero según la definición de Dios, no somos buenos. Y esa es la definición que importa. O sea, ¿qué significa ser bueno? Que tú vas a hacer en todas las cosas como Jesús. Siempre, siempre vas a hacer las cosas como Él las hace. Pregunta a la luz de esto. ¿Tú eres bueno según la definición de Jesús? Bueno, según la Biblia, no hay una sola persona en el mundo que se acerca siquiera a la perfección de la bondad, de la santidad de Jesús. No hay ninguna. Romanos 3:10, como está escrito, pasaje de los no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Corresponde con lo que dice Juan, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y esto, o sea, esa es la condenación, la luz vino al mundo y el mundo prefirió más las tinieblas, ¿verdad? O sea, no buscan a ese Dios que les exige que dejen su pecado, que dejen de vivir a su manera y empiecen a vivir a la manera de Él santa. A ese Dios nadie lo busca. Al Dios que te puede sacar de tu situación económica, de tus problemas matrimoniales, a ese sí lo buscan. Pero una vez que Dios, porque Él hace llover sobre justos e injustos, y Él hace salir su sol sobre ellos también, una vez que Dios, por misericordia, te resuelve tu situación, te vas. Y si no te vas, estás en la iglesia, pero no estás, no le adoras. Que adorar es vivir para agradarle a Él. Entonces, este Dios que dice ahí, Dios en Romanos, que nadie busca, nadie. Y cuando ya lo empiezas a buscar es porque Dios primeramente intervino. Te dio un corazón para que lo empieces a buscar porque te arrepentiste. Dice, y todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Espíritu Santo de Dios es tan enfático, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Y de verdad, ¿tú crees que tú o la Madre Teresa, porque dio todo por los pobres, lo hable su sacrificio, su labor, pero si ella no se refugió en ese Jesús, según lo que dice la verdad, se perdió? Porque tú no te ganas la salvación, tú no te justificas haciendo obras, tú te justificas delante de Dios dejando que Jesús pague por ti. Por eso que Pablo dice que la salvación es por gracia y justificados pues tenemos que redención, tenemos salvación por Cristo Jesús. Mira, escucha lo que dice Jesús, Mateo 15:19. Aquí va a decir él que la maldad surge de nuestro interior, no del exterior. Tú puedes llevarte a un niño recién nacidito a un convento y que no se mezcle con lo peor de la sociedad y no importa. Ese niño, la maldad va a salir de ahí, de su corazón. Corazón es un generador de hacer pecado porque estamos inclinados a querer ser autónomos, a querer hacer nuestra voluntad. No es que Dios nos haya confinado a eso, no, es que nosotros por naturaleza queremos hacer lo que nos plazca y no queremos que nos dicten. O sea, en nuestro corazón, si yo estoy enojado, yo quiero explotar y que nadie me diga nada. Quiero yo expresar mi frustración. Y bueno, dice ahí Jesús, porque del corazón de todos los seres humanos, si ya nos dijo que no hay nadie ahí, Romanos, esto significa que todos los corazones de los seres humanos, de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Pues que nuestras malas acciones, malas palabras, malos pensamientos corruptos, no provienen de fuera. Es que su papá era bien maldiciento, bien borracho. Sí, eso ayuda quizás a que te vuelvas más como él, pero no fue la causa principal. No dice ahí que la fuente de donde emanan esas cosas en nuestro corazón es desde nuestro interior. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es que lo que sale de la boca, los falsos testimonios, las calumnias, mentiras, las malas palabras, los malos pensamientos que terminan en adulterios, en asesinatos y toda clase de mal, vienen del corazón. ¿Y qué es lo que dice Jesús aquí que revela el corazón? Pues la verdadera condición del ser humano. ¿Corresponde tu percepción de ti mismo con lo que dice la verdad que eres tú? Esa es la pregunta. Porque nosotros creemos que somos personas buenas, que en ocasiones hacemos cosas malas, pero es al revés, según Jesús, que es la verdad. Escucha lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 9.
¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, no siendo buenos, que en ocasiones hacen cosas malas. No, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y mire, los que usamos lentes, yo uso lentes a veces para leer. Si queremos que nuestros lentes estén bien limpios, libres de manchas, ¿qué hacemos? Buscamos una luz, ¿verdad? El más potente esté la luz, más visibles van a ser las manchas y lo empezamos a limpiar. Y bueno, si nosotros verdaderamente, hermano, queremos conocer la verdad en este mundo de tinieblas, necesitamos la luz de Jesús. Necesitamos la palabra de Dios. El salmista dijo lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra en medio de la oscuridad, es lumbrera a mi camino. Es lo que está diciendo el salmista. Está diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, es su guía, es su dirección. En mi diario vivir, la Biblia ilumina mi camino, ilumina hacia dónde debo de tomar mis pasos. Ahora, es de suma importancia que te veas como te ve la verdad absoluta que es Jesús. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no te ves como Jesús te está diciendo que eres, esa es tu realidad, aunque te percibas de otra manera, tú si no has ido a Dios en arrepentimiento y fe para que Jesús te salve, tú no vas a ir. O sea, ¿para qué? ¿Para qué me predicaste a Jesús que dice que va a castigar en el infierno a los pecadores y yo soy bueno? Yo no necesito de ese Jesús. Ve, predícaselo al borracho, al asesino en la cárcel. Yo soy una viejita moral, decente, que estoy en la casa y que no le hago mal a nadie. Aún las personas más decentes no viven para la gloria de Dios. Pablo dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Sea que hagas cosas tan cotidianas y sencillas como tomar o comer, hazlo para la gloria de Dios, reconociendo que Dios merece toda la gloria. Bueno, las personas que no tienen a Jesús y que son muy decentes están perdidas. No es que Dios acepta los casi justos, no. Dios acepta una justicia perfecta y esa nadie la tiene. Ya vimos, Romanos, no hay ningún justo. Por lo tanto, todo ser humano necesita escuchar la verdad sobre Jesús. Solamente en Él hay salvación de la ira de Dios, que solamente hay en Él perdón de pecados. Eso vino Él a este mundo. Eso celebramos Navidad. Recordamos que Jesús nació no solamente para buscar y salvar lo que se había perdido y para llamar a las personas al arrepentimiento y para servir y dar su vida en rescate y para sacar a todos aquellos que creen en Él de las tinieblas. No, Él también vino para dar testimonio de la verdad, de todo lo que es verdad. Así que, hermanos, es de suma importancia que te veas como Jesús te ves. Si no, nunca vas a sentir la necesidad de venir a Cristo. Y aun cuando ya estás en Cristo, porque te vistes así, debes de verte todavía como la Biblia te dice que te veas. Tú a la, a la luz de la perfecta santidad de Dios, sigues estando sucio. ¿Y eso qué te dice? Que necesito más de ti. Cuando te comparas con los peores que tú, pues te ves como si fueras Jesús. Pero la regla de comparación es Dios, la santidad de Él. Y cuando tú te comparas con la santidad de Dios, te das cuenta que no eres santo como Él y por lo tanto no está bien que estemos satisfechos con nuestra vida espiritual. Hay que seguir peleando contra el pecado para ser como Él, ¿no? Porque ese debe ser nuestro culto racional, según Pablo en Romanos. Le ruego por las misericordias de Dios después de que predica el Evangelio y dice todo lo que Jesús hizo por ustedes, a pesar de que eran enemigos, a pesar de que no se lo merecían, aún así Cristo murió por ustedes. Les ruego por esas misericordias que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos y agradables a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Eso es lo más lógico que debes de hacer después de tanta misericordia derramada por ti. Entonces te das cuenta, necesitamos vernos como la verdad absoluta nos dice que somos. Y bueno, si tú decides ver estas verdades que Jesús proclamó como verdades relativas, como que, pues cada quien su verdad, es que yo no entiendo de esta manera, pastor. Y cada quien hay, saber que, bueno, tú corres el peligro de terminar en el infierno. Ujú. ¿Recuerdas el sermón del monte? Jesús al último, después de decir, tengan cuidado del autoengaño, tengan cuidado de los falsos profetas, que no van a querer que entren a esa puerta, que yo soy la puerta, esa puerta que lleva a la vida eterna. Tengan cuidado. ¿Y qué hizo Jesús? Los voy a comparar
a todos aquellos que me están escuchando pero que no me van a obedecer, como un hombre insensato que empezó a edificar su casa bajo la arena. Pero aquellos que escuchan mi mensaje y lo obedecen, los voy a comparar como aquellos que edificaron su casa y cavaron y cavaron y edificaron su casa sobre la roca. Bueno, hermanos, Jesús empieza a hablar o se empieza a referir que aquellos que ignoraron su palabra y no lo obedecieron terminaron en el infierno. No podemos darnos el lujo de ver las verdades absolutas de Jesús como verdades relativas. No, las verdades de Jesús son tan absolutas como las verdades de las matemáticas. 1 más 1 es igual a 2. Ya dijimos, no hay círculos cuadrados. La verdad de Jesús es tan absoluta como la verdad de las leyes de la física. Las leyes de la física no cambian, son universales. Como esa frase que dice, todo lo que sube, ¿qué tiene que pasar? Tiene que bajar. Esa es una frase que se refiere a la ley de la gravedad de Newton, que dice esa ley que cuanto más grande es el objeto, mayor su atracción gravitacional. Y bueno, como la Tierra es enorme, tiene una masa enorme, pues su fuerza gravitacional es fuerte, de tal manera que todo lo que tú lanzas, regresa. Esto quiere decir que si tú decides tirarte de un 10.º piso de un edificio porque tú crees que esa verdad no es absoluta, esa verdad es relativa, yo creo que no va a ser así, y te tiras, tú vas a terminar cayendo muerto lo más seguro, porque es una verdad absoluta. Bueno, las verdades de Jesús son tan absolutas como estas verdades. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, nadie viene al Padre. Nadie puede ser salvo si no es por Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el que los hombres puedan ser salvos. No hay, hermanos. Es que depende de la sinceridad de las personas, pastor. Mentira del diablo. Eso no corresponde con la verdad que Jesús proclamó. Por más sincero que tú seas, si Jesús no es el camino por el cual tú estás transitando, tú no vas a llegar al Dios verdadero. Tú vas a terminar como cualquier otra persona que sigue su propio camino de acuerdo a lo que cree que es la realidad, fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que Jesús es tan absoluta como inclusive los estándares morales. Pregunta, ¿es malo tener relaciones sexuales con menores de edad, con infantes? Tú no necesitas la Biblia para decirte que eso es malo. No necesitas a nadie. Lo que necesitas es haber desarrollado ya un propio criterio y tu mismo conciencia te dice que eso es malo. Robar es malo, ¿verdad? Bueno, nuestros estándares morales con los cuales nacimos vienen y nos dictan ciertas cosas. Por eso es que nadie tiene excusa. Dios puso en su ley, en nuestros corazones, en nuestras conciencias, lo básico que sabemos que es malo. Sin embargo, hermanos, a pesar de que esto es así, como nunca antes hay personas que siguen diciendo, la verdad es relativa. Yo puedo decir que soy lo que yo siento que soy y negar totalmente lo que diga la ciencia, la biología o cualquier otra institución. O sea, este tipo de personas argumenta que sea lo que sea, que les haga feliz, les dé placer, los haga sentir bien. Eso está bien hacerlo o ser lo que quieras ser. Y bueno, como para ellos no existen las verdades absolutas, lo relativo, entonces eso les da derecho de ser lo que sienten ser. Gente que se cree que es animal, gato, dálmata. Pregunta, ¿qué le impediría a un pedófilo el argumentar lo mismo que estos otros movimientos pro libertad sexual están argumentando? ¿Qué le impediría? O sea, él siente placer al tener contacto sexual con un menor de edad. Eso lo hace feliz, eso lo hace sentirse bien. O sea, a la luz de estos argumentos tontos y como dice el Guaperri, chochos, la pregunta es, ¿por qué pueden existir derechos para algunos grupos que no creen en el matrimonio y la familia tradicional, pero no para los grupos que están conformados por personas pedófilas? O sea, ellos no tienen derecho a exigir lo que sienten, sus derechos, como lo hacen los, yo soy hombre, pero yo creo en el matrimonio del mismo sexo, y lo exigen y nos lo quieren imponer, ¿verdad? Nosotros nos tachan de intolerantes, no somos intolerantes, lo que no permitimos es que nos quieran imponer sus opiniones, sus falsas creencias. Nosotros no les hacemos malos, nosotros los cristianos, a ellos, pero ellos nos tachan de intolerantes porque no aceptamos esas verdades como verdades absolutas. O sea, no hay duda que estas personas que niegan las verdades absolutas solo están siendo instrumentos en las manos de Satanás para seguir creando confusión, desastre y caos en nuestra sociedad. Digo Jesús, cuando yo regrese a la tierra, hallaré todavía fe. La maldad
se va a multiplicar más que ni Sodoma y Gomorra, debido a la tecnología que hoy tenemos. Ahora, volvamos otra vez al pasaje de Juan 18, ya voy a ir aterrizando. Escucha lo que dice nuestro texto al final del versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Que todo aquel que pertenece a la verdad, oye por consecuencia, por ende, la voz de Jesús. De manera que Jesús nos está diciendo de una manera implícita que el mundo está dividido y el mundo entero está dividido por dos tipos de personas. Yo sé que nosotros los humanos dividimos al mundo entre blancos y negros, entre pobres y ricos, y hay un montón de categorías más, ¿verdad? Bueno, Jesús aquí nos dice implícitamente que el mundo entero está dividido solo por dos clases de personas, hermanos. Los que le pertenecen a la verdad y los que le pertenecen a la mentira. Y obviamente si Cristo dice aquí que los que le pertenecen a la verdad escuchan su voz, significa que los que no pertenecen a la verdad sino a la mentira, no escuchan su voz, no lo siguen. Esto es fuerte, pero esto es una realidad según la verdad absoluta que es Jesús. Pregunta, según Jesús, ¿cómo se distingue uno de otro? ¿Cómo? Bueno, el que es de la verdad, oye lo que Jesús dice, porque Él es la verdad. Y los que no son de la verdad no oyen a Jesús, no oyen las predicaciones que hablan acerca de lo que Jesús afirmó, proclamó y dijo. Eso es lo mismo que Jesús dijo en una ocasión y se lo dijo a un grupo de judíos incrédulos. Juan capítulo 10. Pero vosotros no creen. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no me aceptan? Porque no son de mis ovejas. ¿Por qué no creen lo que yo les digo a pesar de que les he dado un montón de señales, milagros? ¿Por qué no creen? Yo sé que no quieren venir a mí porque voy a reprenderlos, pero ¿por qué no creen de verdad? O sea, porque no son de mis ovejas, porque no son de la verdad. Y no porque yo no quiera que ustedes no sean de la verdad, ustedes no quieren venir a mí. ¿Y qué dice ahí el versículo 27? Mis ovejas oyen mi voz. Los que son de la verdad oyen mi voz y me siguen, o sea, y me obedecen. Una vez más, lo que distingue a las ovejas de Jesús de las que no son ovejas de Jesús, que las ovejas de Jesús escuchan su voz. Escuchan la voz de Jesús, no la voz del pastor, no la voz del líder espiritual, no la voz de mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi mamá, no, la voz de Jesús. Son ellos. Así que las ovejas de Cristo reconocen a Jesús como la revelación plena y final del Padre. Pregunta, ya para terminar, concluir. ¿Cuál voz estás escuchando tú? Porque si no es a la voz de Jesús, eso significa que tú continúas en el reino del engaño, de la mentira, del error, donde Satanás es el príncipe y padre de la mentira. Así que, ¿cuál es la voz que tú estás escuchando? O sea, nota que yo no te estoy preguntando a qué religión perteneces. Ni siquiera estoy diciendo si eres miembro de Iglesia Bíblica Jesucristo Pan de Vida. No, lo que yo estoy preguntando es, ¿cuál es la voz que estás escuchando tú? Porque todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Esa es la pregunta. La pregunta es si la palabra de Jesús revelada en la Biblia es la que gobierna tus pensamientos, es la que gobierna tus opiniones, es la que gobierna tus decisiones. De tal manera que cuando te encuentras con cualquier otra opinión, venga de donde venga, que sea contraria a la opinión de Jesús, tú vas a decir, como Pablo dijo en Romanos 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, ¿cuál voz estás escuchando tú? Porque eso es lo que distingue a los que son de la verdad de los que no son. Y todo aquel que es de la verdad escucha mi voz, dice Jesús, escucha lo que Él dice, lo que Él dice acerca de Dios, lo que Él dice acerca del mundo, lo que Él dice acerca de ti, acerca de tu sexualidad, acerca de tu pecado, acerca del plan de salvación, acerca del destino de las almas, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de todas las cosas. Si Jesús no es la voz a quien tú estás escuchando, Él te dice que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Él puede hacerte parte de la verdad. Eva me compartía acerca de un pasaje que se encontró en Proverbios y que decía, parafraseando el pasaje, es que cuando tú estás en la verdad de Dios, constantemente, como dice la palabra de Dios,
que debemos de meditar en ella de día y de noche. No es una exageración y sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque el bombardeo de la mentira es constante como nunca antes. Bueno, Dios no es un exagerado cuando dice que nosotros debemos de meditar en su palabra de día y de noche, como el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo sentado en silla de escarnecedor, sino que en la palabra de Dios, ¿qué? Se deleita, está su deleite, su delicia. Él va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua y dice que da su tiempo o su fruto a su tiempo, donde su hoja no cae y todo lo que hace espiritualmente va a prosperar. Bueno, decía el proverbio, que cuando tú estás meditando constantemente la palabra de Dios, en las mañanas la palabra de Dios te dirige ya automáticamente porque el Espíritu Santo de Dios está ahí. Yo gracias a que tengo esa responsabilidad, que a veces es infinitamente agotable, gracias a eso, yo puedo distinguir rápidamente la falsedad, rápidamente. Y no es que yo me crea, yo me aparto de la palabra de Dios como, o sea, o dejo de hacer, de desarrollar sermones, de meditar en la palabra de Dios como lo estoy haciendo, y empiezo yo a fallar en discernir la falsedad del error. Decía Eva, a raíz de este pasaje que estamos meditando, compartiendo en la mañana, hay un canto, ¿verdad? Que dice la voz de la verdad. Y me empecé a acordar y puse el canto y todo lo que decía. Casting Crowns, creo que lo canta. Y empieza a decir él, ¿qué daría yo por tener la, la fe? Tuvieron los grandes héroes, donde si estoy en medio de una tormenta y las olas empiezan a hablarme y a decirme, tú no vas a poder hacerlo, o sea, se ríen de mí, pero empiezo a oír otra voz que me dice que es la voz de la verdad. La voz de la verdad me dice otra historia. Y entre todas las voces que escucho, yo voy a decidir escuchar la voz de la verdad. Yo no sé ahorita por lo que tú puedas estar pasando, hablando de tu situación individual, tus problemas matrimoniales, tus problemas con tu familia, tus problemas en el trabajo. Yo no sé si inclusive el enemigo te haya estado engañando tanto que ahorita estás en el punto donde quisieras tirar ya la toalla y olvidarte todo de los caminos del Señor. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero yo sí sé que hay muchas voces que no son la voz de la verdad. Y te conviene a ti que escuches a la voz de la verdad. ¿Por qué? Porque en la voz de la verdad verdaderamente hay vida y hay vida en abundancia. Hay luz, no hay tinieblas. Oh, Padre precioso, gracias por tu palabra.